Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para esta mañana de martes 2 de mayo. Como siempre, tomamos unos segunditos para saludar a las personas que están con nosotros a través del canal 181 del sistema Skype y también para saludar a quienes nos acompañan a través de la red social Facebook. Como les decíamos, el 27 de abril fue juramentado el nuevo presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Nos referimos al doctor Néstor Castaneda y vamos a conocer hoy algunos proyectos que va a desarrollar durante su gestión que se va a prolongar hasta el año 2022. Pero como siempre, le presentamos algunos puntos de contexto sobre los temas que vamos a tratar esta mañana. El objetivo de la Ley de Ética Gubernamental es nombrar y promover el desempeño ético en la función pública, así como salvaguardar el patrimonio del Estado, prevenir, detectar y sancionar la corrupción en los servidores públicos que utilicen los cargos o empleos para enriquecerse ilícitamente o cometer otros actos. En El Salvador, la ley nació en 2006 y fue mediante esta normativa que se dio vida al tribunal como una estructura administrativa y posteriormente en virtud de reforma, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía en lo técnico, económico y administrativo, siendo la institución rectora de la ética pública y estando integrada además por las comisiones de ética gubernamental de las instituciones públicas. El 27 de abril, la Asamblea Legislativa nombró a Néstor Castaneda como nuevo presidente del Tribunal de Ética. Algunos diputados del partido Arena se abstuvieron y explicaron por qué. La propuesta de Arena fue el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Andrés Amaya. Lastimosamente, la primera opción de los otros tres partidos políticos era distinta y no prosperó la primera opción de Arena. El suplente, que no era una de las propuestas nuestras, y por eso algunos nos abstuvimos en la votación. El nuevo titular de Ética Gubernamental habló de los compromisos que llegan para él. Fue nombrado con 60 votos a favor y 9 abstenciones. Castaneda no es un desconocido en el tribunal, pues ya había trabajado en representación del Ejecutivo durante la administración de Mauricio Funes. En el tema de divulgación, pues yo estoy pensando desarrollar lo que es la aula virtual. Es decir, que las personas puedan accesar vía internet y también colaborar y coadyuvar con otras instituciones. Creo que con los pocos presupuestos que tiene cada institución, hacerlo solamente, individualmente es muy difícil. Se tiene que trabajar en más coordinación con las demás, porque como decía, aquí la lucha es contra la corrupción. Castaneda fue miembro de la Sala de lo Constitucional, por lo que su nombre no escapa a la controversia, pues en muchas ocasiones discrepó con el resto de magistrados de la Sala de la Corte. Como segundo al mando en el tribunal fue nombrado Juan José Saldaña, quien ha sido acusado de ser una cuota del partido FNLN. No es cierto, no tengo ninguna vinculación con partido político alguno. Extraña que se haya dado un comentario de ese tipo. Para ellos el debate apenas está comenzando. Tendrán el tiempo de demostrar y ejecutar sus proyectos, pues su periodo concluirá en 2022. Esta mañana vamos a conocer los retos de la ética gubernamental y la visión de su titular. Comenzamos. Bueno, saludamos en la entrevista de Hechos AM al doctor Néstor Castaneda, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Doctor, un gusto recibirlo en Canal 12. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Y es una oportunidad importante para platicar un poco sobre el Tribunal de Ética Gubernamental y que los televidentes conozcan un poco más de las funciones y la actividad que desarrollamos. Y bueno, me gustaría que comenzáramos hablando de cómo han sido estos primeros días. Usted ya ha trabajado en esta entidad, pero es distinto, bueno, estar al mando ya del Tribunal de Ética Gubernamental. Si nos gustaría que ya se sostuvo reuniones con el personal, ya hablaron de qué es lo que se va a hacer durante su periodo de trabajo. Sí, realmente la función del presidente radica principalmente en la dirección del ente colegiado. Y ahí la gran responsabilidad en cuanto a, somos 5 miembros, y los planes que se han venido desarrollando, pues habría que revisarlos, dado que en principio quiero decirle a los televidentes que el tribunal nace en el 2006, tiene pues escasos 10 años de funcionamiento. El tribunal nace como un cumplimiento a los tratados internacionales, la Convención Iberoamericana contra la Corrupción y también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Bajo ese marco internacional nace el Tribunal de Ética Gubernamental,
principalmente para la prevención y la lucha contra la corrupción. Y por otro lado, con el proceso administrativo sancionador. Creo que es bien importante revisar la mecánica de cómo estamos haciendo llegar la divulgación hacia todos los servidores públicos. Recordemos que somos más de 200.000 empleados públicos a nivel nacional. Con la nueva ley del 2012 se incorporan las 262 municipalidades y eso implica un escenario y un ámbito de aplicación de la ley bastante amplio. Con el personal que tenemos actualmente y con el presupuesto de alguna manera limitado, tenemos que ser más innovadores. Y en ese sentido, pues vamos a tratar de mejorar esos mecanismos, tanto el de divulgación, prevención y capacitación, como revisar el proceso administrativo sancionador. Doctor, el tribunal, recibe constantemente denuncias. ¿Se puede hablar de demoras? ¿Qué dicen los datos respecto al trabajo del tribunal y los casos que le toca, ventilar? Sí, realmente en cuanto a la mora, estaríamos hablando del proceso administrativo. Esto realmente con la nueva ley se incorporan un instrumento muy importante para la supervisión de la gestión pública, como es la participación de los instructores. Eso no lo teníamos en la primera ley y los instructores desempeñan un papel muy importante, son los investigadores en el campo. En esa medida, cuando las denuncias llevan muchos componentes, el instructor se desplaza al interior del país, a las instituciones, para tener entrevistas con las personas involucradas, con algunos testigos y también recabar documentación. Eso pues lleva su tiempo porque si no tenemos nosotros como magistrados y como jueces, debemos de tener una certeza, como es en el órgano judicial, una certeza para poder sancionar o absolver. En ese aspecto sí creo que es importante medir los tiempos. En estos días, en esta semana, tendré una reunión con la unidad de ética legal, que es la encargada de estos trámites, para revisar cómo se están llevando los tiempos a partir de la fecha de la denuncia y cómo se le dan los decretos de sustanciación a manera de impulsar el proceso. Y ver cuáles han sido las fallas en el camino, cuáles son los obstáculos más grandes, pero sí una de las metas importantes que tengo en mi gestión es ser más eficiente, más eficaz y que sea más expedito los procesos para que las resoluciones se den lo más pronto posible y hacer desaparecer de esa incertidumbre al denunciado, porque muchas veces, recuérdese que tenemos las denuncias por anonimatos y el tribunal no se puede prestar a manejos políticos o a denuncias con malas intenciones y para eso necesitamos realmente desarrollar el proceso lo más pronto posible y dilucidar pues si hay responsabilidad o no. Ahora bien, doctor, si hablamos de mora en casos de multas no canceladas, ¿cuánto se le deuda al tribunal? Gente que ha sido denunciada y que al final ha habido una resolución final que los obliga a pagar, una multa. Sí, realmente en la parte pecuniaria de las sanciones, en lo que lleva de vida el tribunal hemos recibido arriba de los $100,000 solo en multas. Efectivamente sí tenemos algunas que no se han realizado. Nosotros pasamos la nota a la Fiscalía General de la República para que haga efectiva la recuperación pues, y el cumplimiento de esas multas. ¿Y tiene ese dato de cuántos están en manos de la Fiscalía y dinero que al final tiene que recibir el tribunal? Cantidad exacta no tengo en este momento, pero sí hemos remitido alrededor de unas 5 casos. No son muchos. La mayor parte de servidores públicos han cumplido con el pago. Creo que anda arriba de los 5 casos. Ya la Fiscalía los tiene en sus manos y será ella pues la que hará exigible el cumplimiento de esa sanción. ¿Cuáles son de los casos que usted considera que son, importantes para el tribunal? Obviamente todos los casos revisten cierto nivel de interés para ustedes como la entidad que les toca ventilarlos, pero hay algunos que tienen más a la expectativa, a la opinión pública. ¿Hay algunos que ya están por salir, que ya está por conocerse la resolución o todos están, en proceso de trámite en este momento? La verdad que tenemos varios casos. Nosotros no los clasificamos por la calidad del funcionario. Para nosotros todos son servidores públicos y todos tienen que manejar los bienes públicos de una manera
con transparencia y honradez. Tenemos denuncias contra muchos alcaldes, contra presidentes de autónomas, algunos jueces incluso. En los últimos tiempos, los miembros del órgano judicial, los jueces, se han acercado mucho a los cursos de capacitación, a los que damos en la Semana de la Ética, y eso ha sido un logro importante por cuanto es un gremio de la aplicación de justicia, pues importante para la institucionalidad del país. Así es que creo que al revisar las estadísticas, tenemos ya varios expedientes que están en las últimas discusiones al interior del Pleno. Algunos no logramos el consenso. Recuerde que el quórum para sancionar es 3 de 5 y muchas veces hay observaciones muy importantes de alguna parte de los miembros o de los mismos instructores o de algún colaborador para llegar a una resolución final. Pero sí, creo que en el transcurso del mes de mayo, creo que tendremos resoluciones importantes de funcionarios pues, de jerarquía pues, alta dentro de la administración pública. Y tenemos pues muchas denuncias contra el mal uso de los vehículos, muchas personas que se dedican a actividades privadas en horas laborales. En fin, es una amalgama de ámbito de aplicación que tenemos pendiente por resolver. Cuando se dio su elección el 27 de abril, bueno, fueron 60 los diputados que votaron a favor, pero hubo 9 abstenciones. Una de las diputadas que se abstuvo de votar por su nombre decía de que ella esperaba pues que se diera un cambio dentro del Tribunal de Ética Gubernamental porque decía no se da movimiento en casos emblemáticos. ¿Qué le dice usted a la legisladora que mencionaba esto, que decía de que ella quería pues un cambio y que mencionaba pues casos que decía que no han registrado mayor movimiento a pesar de que fueron presentados hace algún tiempo? En lo personal creo que algunos comentarios son bastante injustos para el tribunal, porque el tribunal no se debe de medir por la cantidad de sanciones que impone. Decía al principio que los 2 ejes importantes del tribunal es la prevención y la capacitación y divulgación. Yo tengo una firme esperanza de que el tribunal va por buen camino. Muchos servidores públicos ya se abstienen de infringir a raíz de esa prevención que estamos haciendo constantemente, y eso es bien importante porque el ámbito de aplicación del tribunal no es estrictamente sancionatorio, sino que también es de bastante prevención, y en esa medida eso es bien importante, la función del tribunal. Ahora, en cuanto a las observaciones de algunos diputados, quiero decirle que me siento satisfecho por la votación por cuanto en este momento no existe la figura del suplente y la legitimidad de elección de un funcionario pues se ve más fortalecida cuando es votado estrictamente por los propietarios. Y 60 votos de 84 para mí es muy importante, y todas las fracciones pues tuvieron a bien depositar la confianza en mi persona. Por supuesto, tengo ese alto compromiso de llevar el tribunal por un mejor camino, que su presencia sea más advertida por la población, su eficiencia, y la verdad es que es un trabajo para el cambio de actitud del servidor público, y que tenga la seguridad que en estos 5 años se verán metas cumplidas. Pienso que en la oportunidad de rendir cuentas tenemos que establecer los objetivos que nos trazamos y qué alcance le dimos pues, de realización. Creo que la población está cansada de ver tanto servidor público, tanta burocracia, y ahí el Tribunal de Ética juega un papel muy importante en mejorar la calidad del servicio público, con equidad, con justicia. Y creo que esos parámetros deben ser cumplidos de parte del tribunal, y ahí la tarea del presidente de impulsar, de estar atento el día a día para que todas las áreas vayan trabajando con eficiencia. Y sin lugar a dudas, todas esas observaciones y cuestionamientos que se han hecho hacia el tribunal, creo que voy a lograr superarlos, y realmente nosotros tenemos una institución que, si bien es cierto,
Somos 5 miembros, pero es una institución con un presupuesto bastante limitado. Los 5 miembros, quiero decirle que no tenemos asignado ningún vehículo, tampoco se nos asigna vales de gasolina. Cada uno de nosotros llegamos en sus propios vehículos, no tenemos viáticos para viajes, es decir, estamos trabajando estrictamente para la aplicación de la ley. Y por eso creo que después de 10 años, creo que ya es el momento donde se van a ver realmente un despertar, como muchos dicen que el tribunal no ha despertado, pero realmente el trabajo que no se ve, el trabajo de prevención y de lucha contra la corrupción, sí es bastante eficiente al interior del país. Pero si hablamos de cifras, doctor, ¿cuánto tiene asignado de presupuesto el Tribunal de Ética Gubernamental? El tribunal, cuando nace en el 2006, nace con un presupuesto arriba de los $300.000, con un personal aproximadamente de 15 personas a 20. Actualmente hemos logrado a través del trabajo y hemos demostrado cómo la demanda de los usuarios hacia la institución, el Ministerio de Hacienda ha tenido bien y la aprobación de la Asamblea, hemos llegado hasta 2 millones y un poquito más para el trabajo de la institución. Claro, ya tenemos más de 60 empleados, ya inauguramos la agencia en la ciudad de San Miguel para cubrir toda la zona oriental y hemos mejorado los cursos de capacitación. Así que por de pronto tenemos arriba de los 2 millones como presupuesto para trabajar en la institución. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que esta mañana estamos conversando con el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Vamos a hablar de casos en específico, así que le invitamos a que se quede con nosotros. Ya regresamos. Como parte de su trabajo, el Tribunal de Ética Gubernamental ha analizado casos que lo han hecho ocupar titulares, como por ejemplo el que puso al descubierto la relación entre el ex fiscal general Luis Martínez con el empresario Enrique Raiz, quien se encuentra prófugo de la justicia. El entonces presidente del tribunal dijo que Martínez había vendido la justicia y lo condenó a pagar una multa de casi $9.000 por violar la prohibición de ética al recibir pagos por acciones relacionadas con su cargo público. El tribunal comprobó que Luis Martínez favoreció al empresario José Aquiles Enrique Raiz López en los expedientes en los que tenía un interés directo. A cambio, empresas de Raiz patrocinaron 13 vuelos privados en los que viajó hasta con su esposa y sus 3 hijos. En otro caso, el Tribunal de Ética Gubernamental impuso una multa de $2.517, o sea, 4 salarios, es decir, 4 salarios mínimos urbanos del sector comercio, al exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, luego de realizar una investigación por haber realizado campaña política a favor de 2 de sus parientes. Según el ahora expresidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Marcelo Orestes Posada, a Will Salgado se le comprobó durante la pasada campaña electoral que pidió votaran por su hermana Sandra Salgado y su hijo Wilfredo Salgado Gómez. El expresidente de la Asamblea Legislativa, Otón Sigfrido Reyes, salió bien librado de 4 denuncias en su contra presentadas ante el tribunal, pues según el expresidente Marcelo Orestes Posada, el exdiputado actuó con apego a la legalidad. Los 4 procesos que enfrentó el también dirigente del FMLN son: promover un decreto legislativo del que se benefició la esposa de su socio y entonces asesor legislativo, la compra de terrenos estatales a bajo precio, la compra de regalos y gastos onerosos en fiestas con fondos públicos y contratar a Byron Larrazábal, su socio, como su asesor. Otro caso que acaparó titulares fue la resolución del tribunal contra el diputado David Ernesto Reyes Molina, quien utilizó el vehículo propiedad de la Asamblea Legislativa y asignado a su esposa para que su hermana se trasladara a la República de Nicaragua, infringiendo el deber ético regulado en el artículo 5, letra A, de la Ley de Ética Gubernamental. El artículo establece que se debe utilizar los bienes, fondos y recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales para los cuales están destinados. La sanción impuesta en este caso fue la multa de 20 salarios mínimos mensuales urbanos para el sector comercio, equivalente a $5.034.
A noviembre de 2016, un informe de esta institución reflejó que al menos 50 funcionarios y exfuncionarios adeudaban $53.156.40 en multas interpuestas por el Tribunal de Ética Gubernamental por violar la normativa de ética, como realizar actividades privadas durante las jornadas ordinarias de su trabajo, nombrar familiares en sus mismas instituciones, recibir dádivas y usar recursos públicos para actividades partidarias. Según documentos, los morosos fueron multados entre 2013 y septiembre de 2016 y hay otros 36 multados que pagaron un total de $18.475. El informe publicado en la página web de la institución indica que desde 2007 el TEG ha multado a 139 servidores públicos. Por otra parte, desde 2013 la Fiscalía General de la República mantiene pendiente de realizar el cobro a 18 funcionarios y exfuncionarios por un total que asciende a los $25.021.50. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, el doctor Néstor Castaneda. Doctor, un punto importante al hacer una revisión de todos estos casos que se han visto, ¿cuál es en sí, digamos, el compromiso que usted asume en la lucha contra la corrupción que en estos últimos años pues está cobrando tanta fuerza aquí en El Salvador? Sí, me llama la atención al ver el reportaje cómo trasciende la importancia del Tribunal de Ética Gubernamental. Realmente es una institución muy importante para que la gestión pública se realice con honradez. Bueno, y creo que algo que hay que determinar son las competencias de cada institución. A veces se confunde o se interponen denuncias que tienen que ver con competencia de otras instituciones. Nosotros, como Tribunal de Ética, y lo establece la ley en sus artículos 5 y 6, ya dice claramente los deberes y prohibiciones, y eso es la limitante para ejercer el proceso sancionatorio. En los casos que se mencionan en el reportaje, nosotros entramos a conocer cuando existe un conflicto de interés, cuando existen algunas dádivas que puedan darse de parte de los usuarios a los funcionarios, o cuando intervienen parientes en estas situaciones. Pero el presupuesto procesal que establece la ley es limitado. Por eso nosotros estamos trabajando, y es un compromiso que adquirí con todas las fracciones, el de presentar un pliego de reformas para que estas limitantes del artículo 5 y 6 sean ampliadas. Por ejemplo, el nepotismo no está bien desarrollado en los artículos, necesitamos más descripción de esa conducta de parte de los funcionarios para nosotros entrar, conocer y sancionar. Tenemos en la ley varios principios que son los que rigen a los funcionarios, pero en base a principios éticos no podemos sancionar. Y eso es bueno dejarlo claro con todos los televidentes. Nosotros la parte de los principios los tomamos en cuenta muchas veces para desarrollarlos en los considerandos, pero no podemos realmente sancionar. Así es que vamos a presentar esas reformas. En el aspecto sancionatorio quisiéramos tener más alcance, no solo el aspecto pecuniario, sino que poder sugerir una destitución, una remoción, o que nuestra sentencia le sirva como de elemento suficiente al titular para él tomar la decisión finalmente sobre la remoción o sustitución. O también poder implementar una medida cautelar, es decir, suspender a ese funcionario por un determinado tiempo para que se pueda investigar de mejor forma la infracción. También los procesos abreviados creo que son importantes aplicarlos en nuestra ley, por cuanto muchas veces las pruebas son tan evidentes que no amerita darle todo el desarrollo del proceso, gastar recurso humano, financiero, en un proceso 6 o 8 meses, cuando ya tenemos los elementos suficientes, ya sea vía una confesión de parte del funcionario o una prueba instrumental contundente para sancionar. Así es que serían pues los puntos de reforma.
Transparencia hizo algunas observaciones sobre el trabajo del Tribunal de Ética y decía que en vez de combatir la corrupción, la maquilla. ¿Qué le diría usted a quienes hacen este tipo de señalamientos a una entidad, bueno, que realmente es joven y que está pues en pleno desarrollo, el Tribunal de Ética Gubernamental? Si lo vemos comparado con otras instituciones, pues es relativamente joven. Sí, realmente tuve la oportunidad de estar en la Corte Suprema de Justicia, donde es un órgano que juzga y ejecuta lo juzgado y la aplicación de las leyes de diferentes naturalezas, civil, mercantil, laboral, penal. Esta área del Tribunal de Ética es un área completamente diferente. Aquí lo que estamos trabajando es en cambiar esa actitud de parte del servidor público, que cuando se actúe con valores éticos. Muchas veces, recuérdese que los principios y valores se traen del hogar o del sistema educativo o de la comunidad. En fin, son influencias externas a la persona. El funcionario ético, la persona ética va a actuar por conciencia, por convicción. Es decir, el trabajo nuestro sí es disuasivo, de que el funcionario no deje de infringir porque lo vamos a sancionar. Esa no debe ser la amenaza, sino que debe ser el convencimiento a través de la capacitación, del conocimiento de la ley, de fortalecer esos valores y principios éticos. Una de las metas para mí en este periodo, en este quinquenio, es hacer énfasis en los valores públicos, ya no el valor ético en sí mismo, sino que el empleado y funcionario público tenga valores públicos y que se vea traducido en una mejor productividad en el servicio. Doctor, me gustaría que habláramos de nombres en específico, el caso de Sigfrido Reyes. De hecho, la diputada que hacía las observaciones, cuando se abstuvo de votar por su nombre, ella decía de que el caso de Sigfrido Reyes le parecía a ella que era emblemático y que no había registrado mayor movimiento. Sin embargo, revisando algunos documentos, vemos que son 4 procesos los que tenía abiertos el señor Reyes en ética gubernamental. En uno ya hay una resolución final. Pero, ¿qué pasa con los otros 3 expedientes? ¿Se va a conocer? ¿Van a tener movimientos? ¿Están estancados? ¿Ya se descartaron? ¿Cómo se encuentran esos procesos en específico? De los expedientes, solo uno fue el que realmente se presentaron elementos para poder entrar a conocer de la denuncia. Muchas veces las denuncias vienen incompletas y si son anonimatos, nos vemos en el problema que no podemos prevenir. Diferente es cuando se identifica al denunciante y tenemos dirección para prevenirle y que nos aclare conceptos y poder darle desarrollo al expediente. En muchos de esos casos eran anonimatos y eran mal planteados, pero en el que usted hace alusión, efectivamente sí se hizo toda una investigación en cuanto a lo denunciado. Se hablaba por una parte en cuanto a un asesor, que esta persona ya era asesora cuando era asesora de la Asamblea y por lo tanto él después aparece como miembro de una sociedad. En ese momento no hay un conflicto con la ley de ética gubernamental. Después se habló sobre el mal manejo de los bienes o adquisición de ciertas propiedades de parte del funcionario y en ese aspecto es bien clara la ley de la Corte de Cuentas, que es el ente que debe fiscalizar cómo se manejan los fondos públicos y es competencia exclusiva de la Corte de Cuentas. Ahora, si un funcionario se ve incrementado en su patrimonio, pues está ya la ley de enriquecimiento ilícito. Yo creo que en eso debemos tener mucho cuidado de no confundir las cosas en cuanto a la competencia exclusiva de cada institución. Lo que sí podemos es colaborar interinstitucionalmente para tener, digamos, un trabajo más coordinado sobre determinado punto. Pero en cuanto a ese caso, se hizo una verdadera investigación, pero la ley no limita hasta dónde podemos sancionar. También hay que tener mucho cuidado y es una preocupación al interior del tribunal que si las sentencias no están bien fundamentadas y no respetamos el principio de legalidad, recordemos de que el principio establece que se debe juzgar en base a la ley preestablecida. De otra manera, el sancionado puede impugnar nuestra resolución ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y si la Sala comienza a anular nuestras resoluciones por parte de fundamentación
o por irrespeto al principio de legalidad, lograríamos un desgaste en cuanto a nuestra función como tribunal. Por lo tanto, somos 5 abogados, los miembros del Pleno, y debemos de tener mucho cuidado en que nuestras sanciones deben de estar realmente respaldadas por pruebas instrumentales, testigos idóneos. Incluso hacemos audiencias, tal como las hacen los tribunales, donde participa el denunciado con su defensor y tienen oportunidad de defenderse, y nosotros de parte nuestra hacemos las preguntas respectivas para el esclarecimiento de los hechos, pero no podemos salirnos de lo que la ley nos marca. ¿Qué le podría decir usted a los ciudadanos respecto a su independencia, doctor? Respecto, bueno, hoy en día se cuestiona mucho la posible, digamos, vinculación de personas que ejercen la función pública con partidos políticos, situaciones que ya hemos visto que incluso la misma Sala de lo Constitucional ha ordenado, por ejemplo, destituir o remover a personas de sus cargos por vinculaciones con partidos. En su caso, ¿considera usted que tiene la suficiente independencia digamos, o de influencia o de cercanía con partidos políticos? Le puedo decir categóricamente que en los 5 años que está por terminar de este periodo del tribunal, en la presidencia del doctor Marcelo Oreste Posada, en ningún momento nosotros, ninguno de los miembros, tuvimos ninguna influencia, ninguna presión de parte, en principio, de las autoridades que nos han nombrado. Recuérdese que la presidencia viene de la Asamblea Legislativa, viene representante del órgano ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y la Corte de Cuentas. Media vez somos nombrados, nosotros somos totalmente independientes, y la misma ley de ética lo dice, que el Pleno no puede estar subordinado a ninguna autoridad y a ninguna influencia indebida. Por lo tanto, tenemos toda la autoridad para rechazar cualquier influencia llámese de fracción política, de sectores económicos, o de los mismos presión mediática que pueden ejercer los medios de comunicación. Es decir, nosotros somos totalmente independientes, nos debemos a la ley y a las pruebas del expediente. Y en ese caso, como abogados de la República, debemos de ser respetuosos de la ley y no dejarnos influenciar por ningún sector. Así es que puedo decirle categóricamente que no actuamos bajo influencia. Muchas veces somos cuestionados porque la resolución no es tal vez del agrado de ciertos sectores, pero así sucede con los jueces al interior del órgano judicial, o una actuación de un fiscal de la República. No gusta muchas veces a los justiciables, pero ese es precisamente el Estado de Derecho. Esas son las garantías constitucionales que se le deben brindar a un denunciado. Recordemos que hay presunción de inocencia en cualquier proceso, pero sí el compromiso es hacer más exhaustivo la investigación, ser más categóricos en la aplicación de la ley y más expeditos en los procesos para que las resoluciones sean conocidas con prontitud, y cuando tengamos que sancionar, vamos a sancionar. También estamos trabajando, y ese es uno de los planes mediáticos, en cuanto a cómo se va a sancionar, qué cantidad se le va a poner a un denunciado. Porque tenemos un máximo de 40 salarios mínimos, pero ¿a quién le vamos a poner 10 salarios mínimos, aquí en 15, aquí en 40? Para eso ¿Eso está a discrecionalidad del tribunal en este momento? Está a discrecionalidad. La ley no establece infracciones menos graves, graves o muy graves, como lo hace el Código Penal, pero tenemos en la actualidad la incorporación de la licenciada Karina Burgos, que ella precisamente ha sido una colaboradora de la Sala de lo Constitucional, conoce mucho el aspecto de estructuras de resoluciones, y este tema se maneja muy bien a nivel de Sala de lo Constitucional. Con sus conocimientos y los que tengo personalmente, estamos diseñando ya un parámetro para ser justos en nuestras resoluciones y dar pues a cada quien lo que se merece. Doctor, ¿cómo valoraría usted su paso por la Sala de lo Constitucional? Sabemos que usted tuvo claras diferencias con el resto de magistrados. ¿Cómo valoraría usted su paso por esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que siempre está en el foco a nivel mediático? Sí, realmente es un alto honor ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Los primeros 3 años me correspondió estar en la Sala de lo Penal, donde obviamente revisamos los veredictos y sentencias que dan los jurados
o en las audiencias públicas de los tribunales de sentencia, unificamos criterios a nivel nacional. Es necesario que los jueces de lo penal tengan, digamos, los mismos parámetros cuando son los mismos hechos, las mismas denuncias, las mismas pruebas. No puede cada juez en Oriente resolver un mismo caso diferente al de Occidente. Esas son una de las grandes tareas de la Sala de lo Penal y tuve la oportunidad de presidirlo en 2 años y creo que logramos a través de las líneas jurisprudenciales unificar esos criterios. También es una sala delicada como las otras, existen muchas veces presiones por los casos emblemáticos sobre sanciones a personalidades. Presiones que usted dice que no existen en ética gubernamental. No existen, porque es que también en la Corte pueden haber opiniones, pueden haber llamadas por teléfono, pero de eso a cumplir esa presión es bien diferente. Yo puedo reunirme perfectamente con los empresarios, me puedo reunir con las fracciones, incluso ya siendo presidente, puedo asistir a la asamblea para tener intercambio de impresiones, pero la imparcialidad y la objetividad está presente. El funcionario debe ser, a la hora de decidir, debe ser imparcial, independientemente de una reunión que uno pueda tener con un funcionario con diferentes sectores. Lo que sí tiene que evitar un juez es de tener pláticas con una persona que ya está involucrada en el proceso. Creo que ahí la parte ética y la transparencia no lo permite, por cuanto puede verse viciado en un momento determinado. Ahora, en cuanto a la Sala de lo Constitucional, es una sala, como usted bien sabe, tiene decisiones muy importantes, como son el proceso de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y decretos. Muchas veces las políticas públicas que desarrolla ya sea el órgano legislativo o el órgano ejecutivo puede verse sometido al conocimiento de la Sala de lo Constitucional. Pero ¿qué piensa, doctor, que se han hecho en diversas ocasiones acusaciones contra la Sala de lo Constitucional? Se ha dicho de que están ejerciendo algún tipo de, digamos, de trabajo partidario desde ese órgano de Estado. ¿Qué piensa usted? Usted que ha estado trabajando directamente pues, en la Sala de lo Constitucional. Sí, no, la verdad es que los magistrados de la Sala de lo Constitucional realmente nos debemos a los elementos que presentan en las respectivas demandas. Los procesos de inconstitucionalidad son bastante complicados, son bien complejos, por cuanto el denunciante debe demostrar que realmente hay una violación a una garantía constitucional o que una determinada ley viola una norma constitucional. Igual en los amparos. El amparo es el último refugio de cualquier ciudadano que quiera recibir justicia. El amparo viene después de todas las instancias a través del órgano judicial. El ciudadano tiene esa oportunidad, su última oportunidad, de decir, mire, no me dieron oportunidad de defenderme, no me dieron el derecho de audiencia, no fui debidamente emplazado. Es decir, nosotros corregimos todas esas deficiencias, esas equivocaciones de los jueces. Doctor, le pregunto esto de la Sala de lo Constitucional porque el día 28 de abril el periódico digital El Faro publica un artículo donde hablan sobre su nombramiento y donde, bueno, se dice literalmente, bueno, que el partido FMLN estaba apoyando el nombramiento como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental a alguien que en determinado momento había protegido al expresidente de la República, Francisco Flores, en los procesos de investigación que se estaban siguiendo en su contra. ¿Qué le responde usted a todos estos señalamientos que obviamente lo ponen usted en un nivel de exposición por el cargo que ahora está utilizando? Mire, me parece un poco contradictorio porque, bueno, todo funcionario público estamos abiertos a críticas y a cuestionamientos. Precisamente por eso somos servidores para el pueblo y cuando aceptamos los cargos estamos dispuestos a todas estas opiniones, que es parte de la democracia. Digo que es contradictorio porque hablan de la partida secreta y ponen entredicho como que mi persona estaba en contra de la partida secreta porque el presidente Funes era pues el jefe de Estado en ese momento. Pero la misma información habla también una situación respecto al presidente Flores, que es de otro partido político, es oposición actualmente, y también atribuyen que la decisión pues fue sesgada a favor de él.
La verdad es que todo juez no tiene inclinación por ninguna partido ideológicamente hablando, sino que lo que habla por un juez es su resolución. Y ahí están los considerandos, están las motivaciones, y si no es justa para la persona sancionada o juzgada, pues ya el mismo Estado de Derecho establece el debido proceso y establece las diferentes impugnaciones ante otras instancias superiores. Un juez no puede ser juzgado de esa manera. Si no, tendríamos a un juez de lo penal ante las cámaras explicando por qué condenó a un imputado o por qué lo absolvió. Esa no es tarea de un juez. La tarea del juez es hacer justicia y establecer bien los considerandos y la robustez de las pruebas en una resolución. Si alguien no está de acuerdo, que la impugne, y para eso están los recursos. Pero un juez no puede estar explicando sus resoluciones en una manera pública, sino que para eso están las resoluciones escritas. Quizás para que las personas que nos sintonizan puedan entender mejor estos señalamientos que se hacen contra usted, sería de mencionar que cuando se investigaba al expresidente Francisco Flores, a usted se le señala de que se opuso en determinado momento a que se solicitara información bancaria a otros países sobre las cuentas del expresidente Flores. Y en el caso de la partida secreta se menciona que, bueno, que usted fue una de las personas que se opuso a que se suprimiera este tipo de ¿cómo se llama?, de beneficio del que goza pues órganos como el Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República. Sí. Creo yo para que sean más entendibles los dos procesos de los que estamos hablando. Por esa razón es que el legislador, cuando establece en la creación de las instituciones, crean los entes colegiados, para que no sea unilateralmente la persona el que tenga la decisión final. En este caso del presidente Flores se discutió largamente al interior de Corte Plena. Somos 15 magistrados, en los cuales cada quien externa su opinión y al final se busca un consenso. En cuanto a la sección de probidad, como muchas veces se ha hablado de que la Corte Plena le quitó atribuciones. Usted no le puede quitar atribuciones a alguien que no las tiene. La sección de probidad en la estructura forma parte de la Corte Suprema de Justicia. Y hay un principio básico en el órgano judicial y en la Constitución política. El debido proceso debe tramitarse ante el juez natural. Y el juez natural para decidir en temas de la ley de enriquecimiento ilícito es la Corte en pleno, no es la sección de probidad. La sección de probidad es una herramienta que sirve para que haga las investigaciones. Y se hicieron todas las investigaciones en esos casos que usted menciona, incluso a bancos, porque se mandó también a pedir información, porque la idea de la Corte en Plena es esclarecer si hubo enriquecimiento o no y las pruebas que se deben de recoger. Pero no depende de Néstor Castaneda el no autorizar que proceda o no proceda. No proceda. Es una discusión difícil de todos los magistrados. Recordemos que ahí hay de todas las corrientes del pensamiento, como dice la Constitución política, que al final no le pareció a ciertos sectores, pues eso es una situación que son de los riesgos pues, de ser juzgador, pero que si actuamos con toda la diligencia y transparencia, eso sí se lo puedo garantizar, respetando pues las leyes y la Constitución. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros porque ya venimos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este martes 2 de mayo. Hemos conversado con el doctor Néstor Castaneda, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Él fue juramentado el 27 de abril por la Asamblea Legislativa. Doctor, me gustaría que le explicara a los ciudadanos que nos sintonizan el compromiso que usted asume, y leía yo en sus declaraciones que decía que se compromete a hacer investigaciones exhaustivas y no enfocadas en dañar el prestigio de nadie. A veces usted sabe que con solo el simple hecho de que alguien se denuncie, ya hay, digamos, una situación que afecta a la imagen de alguien. Sí, eso es correcto. Recordemos que hay derechos constitucionales, garantías que deben resguardarse en toda persona, como es el derecho a la imagen, a la intimidad, a su honradez. Y nosotros como tribunal no podemos de una manera improvisada de llevar un proceso
y llevar a la opinión pública a un funcionario si no tenemos la certeza realmente de su infracción. La presunción de inocencia siempre está vigente, por eso creo que nosotros, entre mis planes realmente inmediatos y para mí urgentes, es un acercamiento con los titulares de todas las instituciones. Nosotros tenemos las comisiones de ética gubernamental que son importantísimas en cada una de las instituciones, pero han estado trabajando con bastante entereza, pero muy aisladamente. Se necesita más respaldo de parte de los titulares y decía, crear esos valores públicos. Creo que necesitamos dialogar más bilateralmente con los titulares, hablar con los jefes de recursos humanos para que incorporen en sus capacitaciones la ley de ética gubernamental. Necesitamos que las instituciones tengan instrumentos de medición, de satisfacción del usuario, hasta dónde el usuario está satisfecho con el servicio público, también los logros y las metas. Es decir, el tribunal dentro de sus objetivos primordiales es lograr que el servicio público sea eficiente, que sea rápido, que sea con equidad, con justicia. Esto se ve traducido en la satisfacción del ciudadano, pero también podemos verlo en el campo productivo, dentro de la empresa privada. El país está pasando una situación difícil donde necesitamos trabajar todos conjuntamente, que haya fuentes de trabajo, que vengan inversiones, y en eso tiene su papel el tribunal, en el sentido de que el servicio público hacia un solicitante, a un usuario, una empresa, ya sea nacional o extranjera, obtenga un servicio de calidad y rápido, y eso se ve traducido en la productividad tanto social y económica del país. Doctor, ¿usted estaría enfocado, por ejemplo, en llevar al tribunal al mismo nivel del Instituto de Acceso a la Información Pública? El instituto es otra institución sumamente importante en la vida institucional y democrática del país. Es una herramienta que ya tiene el ciudadano de estar informado de todo el actuar de cualquier institución, y eso no se daba en el pasado. Creo que el país en su camino democrático ha ido avanzando y estas instituciones hay que irlas fortaleciendo. Nosotros tenemos muy buena comunicación y seguiremos fortaleciendo esa relación con el Instituto de Acceso a la Información para coadyuvar también en esta transparencia, en esa rendición de cuentas que están obligados los funcionarios públicos. Yo tengo la seguridad que las personas que en el futuro acepten ser ministros, ser presidente de autónomos, ser funcionarios o empleado público, tendrá muy presente de que la población los tiene ya, pues tiene herramientas para juzgarlos, para conocer de su trabajo y de su transparencia. Así es que vamos a ir teniendo funcionarios que van a respetar más los principios éticos, sus valores éticos, y en ese valladar las instituciones se van a fortalecer. Hay que apostarle a que las instituciones funcionen. Una Fiscalía General de la República, una sección de probidad en la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas tiene que verse fortalecida, y en esa medida el funcionario en su actuación tendrá presente que hay instituciones que están pendientes de su actuación. Doctor, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana de martes 2 de mayo. Sabemos que, bueno, se está comenzando sus labores y por lo tanto vamos a tenerlo a medida vaya avanzando en su gestión y se vayan, digamos, consolidando los proyectos que usted tiene para el Tribunal de Ética Gubernamental. Sí, yo le agradezco esta oportunidad. Es la primera presentación realmente en la investidura de presidente del tribunal. Creo que es muy importante el poder platicar de las actividades y funciones del tribunal para que la ciudadanía la conozca y se aboque cuando tenga que denunciar, pues se aboque a las instalaciones del tribunal y que sepan de que vamos a actuar con toda la eficiencia y prontitud que se merecen todos los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, nosotros cerramos así esta conversación con el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, el doctor Néstor Castaneda, así que les invitamos a que continúen con Canal 12, porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.